en todo lo que está aconteciendo en el mundo 2.0. Por este lado, como ven, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy en Familia al Día. Vamos a explorar un trastorno emocional que, aunque sea poco visible, tiene repercusiones sumamente serias en la vida de muchas familias. Se trata del llamado complejo de Yocasta. Yo que ustedes no cambio de canal, Sí, no salgo de la por casa y favor. presto atención a esta conversación y lo traemos a discusión porque el reciente caso de femicidio contra la ex reina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, que bueno, sin duda conmocionó muchísimo a la sociedad por la manera en cómo quedó en evidencia la violencia que ejercía la propia suegra de la víctima. Para expertos en el área de la salud mental y también derechos de este trágico desenlace, podría ser una consecuencia de ese trastorno conocido como el complejo de Yocasta. Bueno, hoy contamos precisamente con la presencia de dos expertas, Andrea Uribe, a quien le damos la bienvenida, nuestra psicóloga, y Joy Tamayo, ella es abogado penalista y de género, para analizar estos hechos. Pero bueno, primero bienvenidas, espero que estén cómodas, que se sientan como en casa. Y bueno, queremos iniciar, Andrea, en saber, bueno, lo importante que es saber qué es realmente el complejo de Yocasta, que yo sinceramente primera vez que escucho este término. Bueno, este es un término que no se utiliza mucho, aunque fue propuesto en 1920. Es un término que se ha ido diluyendo en la sociedad y se ha ido normalizando, ¿ok? Sobre todo con una frase que usamos mucho en Venezuela, bueno, mi suegra es tóxica, típico de la suegra, ¿no? Pero ¿qué indica esto? El síndrome o el complejo de Yocasta es una madre que no puede separarse del hijo y que por él siente un gran deseo de control, de que él pertenezca a un conectado como cordón umbilical a ella, ¿ok? Y cuando llega otra persona, ella siente que va a perder el control y bueno, ¿sabes? Puede desequilibrarse. El desenlace con la ex reina que muere en México es la manifestación más grave del complejo, ¿ok? O sea, fue la expresión más grave. Pero eso no indica que no lo tengamos en el día a día, ¿no? Con esa, lo voy a poner así, para no llevarlo hasta el polo más fuerte, ¿ok? Sí, más radical, sino hay suegras que te dicen, bueno, yo voy a salir con mi novio y mi suegra llama a mi novio, bueno, con ella sí vas a la playa, pero conmigo no. Bueno, aquí está presente el síndrome o el complejo de Yocasta, aquí porque ella no permite que venga a ocupar parte de la vida de su hijo otra persona. Sí, a ver, Joy, ¿qué impacto tiene una relación disfuncional basada en una experiencia como esta? Vamos a empezar desde en el entendido que todos los seres humanos tenemos un derecho que se llama el libre desenvolvimiento de nuestra personalidad. Es decir, eso se va desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo, claro, en donde vamos adquiriendo independencia. ¿Qué sucede si tengo una mamá controladora? Ese desarrollo normal que yo debería tener e individualidad como ser humano a medida que voy creciendo, eso se va coartando y perdiendo. Es decir, no sales, no te relacionas con gente, no tienes novia nunca, o sea, simplemente porque tú te vas a quedar conmigo. Ojo, no es que yo te lo voy a decir así de una vez, pero empieza un ciclo de violencia intrafamiliar en donde a través del maltrato psicológico o quizás incluso lo velan porque lo normalizamos. Bueno, es que mi mamá es así. Claro. Sí, ella es así. Yo lo normalizo, pero el hijo va creciendo castrado. Sí, claro. ¿En qué sentido? En que no vas a poder desarrollarte como un individuo funcional ante tu sociedad. Y eso va a traer consecuencias en relación con todo, con las figuras de autoridad, con tus pares, incluso, bueno, con todo lo que va a ser el círculo familiar. Me gusta que la verdad hablemos de esto hoy, porque posiblemente uno comience a identificar algunos casos cercanos. ¿Sabes? Que están hablando de todo esto. Me llega un caso cercano de una persona que necesitaba, bueno, irse de su ciudad para ir a estudiar la universidad en otra parte. Y la mamá le dijo, si vas, dejó de comer. No puede ser. Le dijo, o sea, como huelga de hambre, no pienso comer más, hijo, no como más. Y él nunca pudo salir de su ciudad a estudiar a la universidad. No. Pongo esto como ejemplo entre muchas ¿Y otras qué edad cosas. tenía o tiene, Leo? Bueno, ya hoy en día debe tener como 50 años, ponte, o 50 Pero cuando sucedió eso, más o menos 20 años en etapa con la que ya tú decides ir a estudiar a la universidad. ¿Sabes? Sí, exactamente. Llévame a vivir contigo. ¿Con quién me voy a quedar yo? ¿Me voy a quedar sola? ¿Y cómo es esa dinámica familiar? Esa dinámica ¿Podría ser más familiar común en hijos únicos? Es más común con hijos únicos, o sea, hijos varones. Ok. ¿Ok?
No necesariamente únicos. No necesariamente únicos, pero siempre hay uno que va a sufrir la violencia más o que va a ser más fácil de manipular, ¿ok? Pueden tener 3 hermanos, a 2 sí les permití ir a otro país, a los otros 2 sí les permití casarse y tener hijos y nietos, pero a uno es complicado, ¿ok? O sea, hay manipulación, si tú sales a mí se me sube la tensión, dejo de comer. Me tú recuerda como agua para chocolate. Ay, sí, Y la hija, no, ¿verdad? Sí, pero claro. esto era con una niña. Mira, y Exacto. estas Ajá. son señales que definitivamente, como decía Leo, está bien que tengamos esta ventana abierta porque seguramente hay muchos hogares venezolanos que están pasando por una situación como esta y no se dan cuenta porque, bueno, a través de los años nos hemos dado cuenta que decimos, bueno, es que mi suegra es tóxica y ahí queda todo, pero quiero que hablemos de esas señales. Por ejemplo, el hecho de que una madre o una suegra decida incluso cómo se debe criar a los niños, nietos. el hecho de que opine en tu hogar emocionalmente hablando, cuáles son esas señales que tú dices, tienes que tener cuidado con esto porque posiblemente, bueno, sea el complejo de Yocasta. Ok, vamos a dividirlo en 5, ¿ok? Que serían los principales. 1, la necesidad de control, Ok. ¿ok? Que tiene sobre el hijo o la relación, ¿ok? 2, la manipulación. Si sale, a mí me da algo, ¿ok? A lo mejor no lo dice claramente, pero siempre que sale, sucede algo. Tercero, la violencia que no necesariamente tiene que ser física, sino que hay una violencia camuflajeada. ¿Okay? Bueno, tú saliste, tú Mucha hiciste algo. manipulación. Psicológica, Exactamente, emocional. exactamente. Yo no te hablo. O te hago sentir culpable por esto que hiciste. 4 es la instrumentalización del hijo. Ok. ¿Cómo es esto? Yo me voy de viaje con mi pareja y entonces, bueno, la mamá, o sea, mi suegra llama al hijo, claro, como te fuiste con tu pareja y gastaste X cantidad, yo necesito una cocina. ¿Ok? Aquí viene la instrumentalización del hijo, que también Claro. afecta muchísimo. Y cuarto, que es como que la más difícil de todas, es esta proyección del hijo a ocupar una pareja. El hijo es el que hace mercado para la mamá, el hijo es el que arregla el carro para la mamá. O sea, el hijo no es un hijo que está cuidado de la madre, sino que es viceversa. El hijo está cuidando a su madre. O sea que la madre depende muchísimo del hijo casi siempre en el complejo de Yocasta. Exactamente, depende del hijo. ¿Por qué? Porque así yo lo controlo. O sea, si mi hijo depende de, o sea, si yo dependo de mi hijo, yo lo puedo controlar. Ay, Dios mío. Mira, mira. Sí, esto nos tantas- está volando la sí, cabeza. Sí, es que son muchas interrogantes, porque fíjate, yo escucho todo esto. Si es un hijo que vive en casa de su madre, ¿qué es lo primero que debía hacer entonces al vivir toda esta situación? Me voy de la casa, la siento y le digo, mira, yo soy un hombre adulto que necesito hacer mi vida o rehacer mi vida. ¿Qué es lo primero que debe hacer sin herir susceptibilidades? Mira, el primer paso es colocar límites. Ok. ¿Ok? ¿Qué pasa? Con una madre que es transgresora, que tiene el complejo de Yocasta, cualquier límite va a herir su Susceptibilidad. Exactamente, se me pegó la lengua. Va a herirla, ¿ok? Y ella lo va a aprovechar para manipularte, para hacerte sentir culpable, para aplicar algún tipo de violencia. Entonces, el hijo que está notando esto tiene que salir de la casa. Aquí es donde viene el psicólogo, la importancia del psicólogo, porque entonces nosotros vamos a trabajar con el hijo a construir esa fuerza yoica, a construir su autoconcepto, a construir su autoestima, y el que a él pueda aprender a colocar límites de forma asertiva sin la culpa. Ok, a ver, Joy, ¿qué riesgos o consecuencias legales pueden derivarse cuando una relación madre-hijo presenta características del complejo de Yocasta? Empezamos desde la infancia. Es posible que el niño esté sufriendo violencia psicológica emocional, claro, acompañado de los otros tipos de violencia. E igualmente, ¿cómo voy a poner yo a ese hijo en contra del papá? Y ahí empezaríamos una violencia vicaria inversa. ¿Por qué? Porque tu papá no sirve, tu papá es absolutamente todo lo más malo del mundo y Tú no vas a ser como él. Tú no vas a ser como él y tú te tienes que quedar conmigo. Entonces empiezas a generar un sentimiento de culpa, tal cual como lo explicó la doctora, en ese hijo, y no vas a dejar que él se desarrolle libremente en su personalidad. Si hay un tercero, ojo, y él también pueden ocurrir cosas como que él se vuelva o víctima o se vuelva bulleador o se vuelva bully. ¿Ok? ¿En qué sentido? Perdón, dije la misma palabra. O que se vuelva víctima o bulleador. Ok. ¿Por qué? Porque en casa estás reprimiendo muchas situaciones que las voy a
repetir con mis pares. Entonces, las consecuencias legales, ¿cuáles son? Primero, no respeto límites. Si desde pequeño no respeto límites, voy a tener problemas con la autoridad. Y después, toda esa amargura y todo lo que yo puedo estar pasando, es posible que sus relaciones interpersonales con mujeres sean disfuncionales. Y va a generar violencia por el hecho de ser mujer, ojo, porque va a ser de forma repetitiva en el tiempo. Yo te voy a tratar como mi mamá me trata a mí, yo te voy a tratar de controlar como mi mamá me controla a mí. Tú no vas a salir vestida de esa manera porque muestras los pies. Usted se tiene que vestir completa. ¿Por qué te maquillas tanto? Claro. Mi mamá dice que las que se maquillan son tal. Claro, ¿sí? Y supongo que también habrá mucha manipulación de mamá que utiliza al hijo para decirle eso a la mujer. O sea, no necesariamente tiene que ser como que espontáneo por algo que heredó. Sino simplemente, mira, a mí esa mujercita no me gusta porque ella te está haciendo gastar mucho dinero, o tú de verdad, tú estás seguro que tú quieres seguir. Todas son malas. Ninguna sirve, ninguna funciona. Ninguna es suficiente para mí. Sí, ninguna es suficiente. Claro, es que es así, porque la única que soy suficiente soy yo, que soy tu madre, y voy a dar mi vida por ti, y tú te tienes que quedar conmigo hasta que yo creo que muera. definitivamente esa madre también trata como de abarcar en su máximo esplendor todas las áreas para que el hijo también sienta que la necesito a ella para poder seguir adelante, claro, para poder porque vives en un círculo, ya tú te acostumbras a estar dentro de una dinámica de violencia intrafamiliar que va a traer consecuencias legales de por sí. La gente que lo ve desde afuera va a decir, hey, aquí en esta casa está sucediendo algo. Ahora bien, una madre eso lo hace inconscientemente, imagino, ¿verdad? Y lo pregunto, Andrea, porque no sé, si quizás una madre en este momento está viendo el programa y dice, mira, definitivamente me identifico con muchos de estos puntos. ¿Hay alguna pregunta que esa madre se pueda hacer para saber si realmente tiene el complejo de hay que diferenciarlo de dos maneras, ¿ok? Porque la madre puede entrar en ese proceso de introspección de decir, bueno, ya va, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Ok? Y ahí podemos medio salvar la situación. Pero la madre que está netamente en este complejo, su necesidad de control que pueden hacer por el amor, o sea, yo no quiero que mi hijo sufra ante las manos de una mala mujer, yo no quiero que mi hijo sufra, exactamente, yo no quiero que mi hijo sufra con los amigos, en esta necesidad de control, ¿cómo lo puede reconocer a ella? Con el malestar que le genera ella cuando el hijo le pone un límite, no mamá, yo me voy a ir a la playa. Si el hijo va a la playa y esto a ella le molesta, tiene que revisarse y acudir a un profesional, ¿okay? Porque no es un malestar que tú vas a poder sanar individualmente. Ok, a ver, y Joy, esto es contigo. ¿Existen casos en los que una relación de este tipo puede afectar los derechos de la mujer o del niño en procesos judiciales? Abundan. ¿Sí? Lo dijimos anteriormente. Si un niño que está sometido al control de su mamá, en cómo piensa, en lo que dice, cuando te vaya al proceso en donde papá lucha, porque tengo muchos papás luchones, literal, en que quieren ver a sus hijos, compartir con sus hijos, cumplen con todas sus obligaciones, y el niño simplemente puede decir, papá, es que yo no te quiero ver. Eso se llama alienación parental. Producto de toda esta dinámica que ha surgido aquí, y simplemente cree un monstruo. Eso es violencia vicaria, ¿sí? Y en el proceso, todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar, obviamente vamos a tener situaciones de violencia intrafamiliar súper fuertes. Yo tuve un caso, por ejemplo, que eran dos hermanos y la abuela adoraba al nieto y al hijo. La abuela, sin decirle a nadie nada, se fue con el nieto. Ellos vivían en una casa todos juntos. Se fue con el nieto y le dijo al nieto, esta casa es tuya, mi amor. Y le puso todos los papeles a su nombre, yo no sé qué, hicieron la venta, la cuestión. Cuando muere la abuela, el papá, que era el único hijo, va a arreglar sus papeles, y el hijo le dice, no, mi abuela me dejó esto, se van de la casa. Imagínate. ¿Sí? Entonces son consecuencias de la dinámica disfuncional que tenemos dentro de la familia. Claro, y puede la abuela cumplir ese rol de la madre para que podamos tener el complejo de Yocasta, porque hay muchos niños que crecen con su abuela. La abuela también puede ser la protagonista de este complejo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es la figura que va femenina. a representar exactamente a mi madre o la autoridad. Entonces fácilmente la abuela puede ser aquí. ¿Qué sucede? Hay algo que nos ha pasado por alto. Es que este complejo de Yocasta agarra
tiene bandos. Es decir, yo escojo un bando y este es el bando que yo voy a manipular, voy a utilizar, y todos los demás son mis enemigos. O aliados Perfecto. potenciales, pero momentáneamente. ¿Ok? Si yo como abuela quiero un nieto, yo voy a querer hasta a mi nuera hasta el momento que me dé el nieto. Después que me da el nieto, ya vuelve a ser la mala. Dios Claro. santo, imagínense usted. Y bueno, hace un momento estábamos conversando como también de dónde venía el nombre, ¿no? Que decía André de la mitología griega, que Yocasta entonces era la madre. Era la reina De Edipo. de Tebes, ¿ok? Ajá. que era la mamá de Edipo. Y se ¿ok? terminaron casando madre e hijo. Exactamente. Ella supuestamente no sabía que él era su hijo, ¿no? Y es como para poder Romantizar. romantizar, ¿ok? Como a los griegos les gusta romantizar Ajá. tanto, esto de el deseo sexual o incestuoso de la madre por el hijo, porque la madre no permite que el hijo tenga una pareja sexual. Claro, chicas, ya tenemos que despedir. Muy Ay, breve, sí. tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista psicológico, ¿qué le darían a las personas que nos están viendo, esas familias que sospechan que están viviendo un vínculo similar al complejo de Yocasta? Lo primero, como especialista en violencia intrafamiliar, vayan a terapia. Lo Claro. primero. Ok. Mi mismo punto, vayan a terapia, ¿ok? No tanto por sufrir el complejo de Yocasta, sino para sanar la dinámica familiar, ¿ok? Regular y equilibrar la dinámica familiar. Y eso va a evitar consecuencias legales en el futuro, como el ejemplo que teníamos el día de hoy. Claro. que sí, mira, impresionante de verdad tocar este tema. Además, me encanta que tengamos esta ventana abierta para seguir conociendo, bueno, de complejos como estos que definitivamente pueden estar pasando hoy en tu hogar y lo desconocías. Ha sido un placer conversar junto a ustedes en Para este tema. nosotros también, gracias.